La historia empieza porque Jaén sufrió un terremoto en el año 54. De eso se produjeron una grieta en la cúpula de la catedral, la del crucero. Vino la Dirección General de Arquitectura a hacerse cargo de las obras y estuvo unos años trabajando, porque además el alcalde, que entonces era Antonio García Rodríguez Acosta, consiguió de él un proyecto de pavimentación de la Plaza de Santa María, de la calle Maestra, de Martínez Molina, de la plaza que entonces se llamaba de la Herrería y de la plaza de la Magdalena, todo ese trayecto. Y Prieto Moreno, el arquitecto que era director general de arquitectura, pues hizo un proyecto un poco apresurado para tener luego dinero para aplicarlo a la iglesia de la Magdalena, que en aquel momento estaba cerrada al culto porque estaba en ruina, en estado que se llama ruina inminente. Y un buen día, Prieto Moreno me llamó diciéndome que había hecho un proyecto un poco apresurado de restauración, que no sabía la causa de por qué estaba la iglesia en ruina, pero que me encargase de la dirección de obra de restauración de la iglesia. Así empecé con aquello. Yo cuando llegué y entré, la iglesia resulta que se había estaba toda volcada hacia un patio que tenía detrás, donde había un estanque de agua. Ese estanque de agua, pues había servido, yo me acuerdo de niño, lo habían utilizado como lavadero público. Entré a la iglesia estaba muy mal. Lo primero que me di cuenta es que los pilares que soportaban los arcos y las bóvedas habían cedido, se habían aplastado. No se sabía la causa y no se supo la causa hasta que yo empecé a restaurar pilar por pilar. Entonces, que los pilares que soportaban la iglesia no era más que un cajón hecho con sillarejo labrado, y dentro había una argamasa de muy poca resistencia. Se decía de la iglesia que había sido mezquita antes que iglesia, pero no se tenía conocimiento de nada que lo avalara. Me di cuenta que aquellos eran unos pilares que no pertenecían a la iglesia, que posiblemente pertenecían a la mezquita. Estuve restaurando todo pilar por pilar, y luego incluso llegué a encontrar restos de unos azulejos que luego los dejé puestos en el altar mayor. Y además incluso encontré el muro de la quibla, que es donde se dirige en la mezquita. El fiel dirige su oración. Y en el muro de la quibla normalmente hay como un nicho donde se dirige
el fiel en su oratoria diaria y encontré los restos del Mijarrá, que se llama, se escribe Mirá en Nizumurú. Además, ahora entendí que lo había dibujado un pintor de Jaén que murió, Paco Cerezo. Había hecho un apunte por fuera de aquel cuerpo que constituía el Mijarrá, pero luego ese cuerpo lo habían demolido y habían agrandado el hueco de lo que era la quibla, habían agrandado, y por ahí entraban y salían los desfiles procesivos. Restauré todos los pilares, lo hice de hormigón armado, hice su correspondiente cimentación, lo recubrí con los mismos sillarejos que había de piedra que los conformaba. Restauré la cubierta, restauré todos los arcos de la iglesia y después de toda aquella faena que me quedó varios años, pues entendí por qué la iglesia no tenía una cabecera como normalmente se tiene al final principal, sino que estaba en una segunda nave y que la nave tenía, que la iglesia tenía 4 naves, y era sencillamente porque habían aprovechado los pilares y la orientación de la iglesia, que es este-oeste, y ahora por eso entendía que no hubiese una cabecera en la iglesia de la Magdalena. Posterior a aquello, yo restauré la iglesia, estuve tiempo sin intervenir en ella, pero cuando volví, que fue con el otro segundo proyecto, tercer proyecto, vi un día por la tarde, con el sol poniente rasante, que había un muro en el patio donde se dibujaban restos de un arco. Me puse a investigar allí y resulta que aquello era el patio de entrada de la mezquita. Ahora entendía un cuerpo que había de ladrillo con una escalera, la clásica de Constanza en los alminares, con un macizo central y una serie de vigas en los descansillos que se apoyan en un muro perimetral. Ese muro perimetral estaba oculto porque en la iglesia se había construido en el patio, se había elevado una altura donde había una escuela y los niños subían y bajaban por una escalera que luego resultó que era la escalera por donde se subía dentro del alminar. Demolí la planta de arriba, descubrí el primer cuerpo de un alminar, restauré la escalera y un día, estando allí con el maestro allí, me dijo: don Luis, ¿usted no se da cuenta que ahí parece que se dibuja en el muro unos arcos? Fue cuando después de demoler toda la planta de arriba, me dediqué a ver qué es lo que había en esos muros. Y fue cuando encontré restos de una arquería de arcos de ladrillo, que son los que después se restauraron y le ha dado el nombre de patio árabe
al patio de la Magdalena, que como te digo, de niño, yo me acuerdo que la bandera Sí. de mi casa me llevaba con ella cuando iba a lavar. Pues yo creo que sí, porque fueron muchísimos años. Luego después intervinieron, no sé quién hizo, una cosa que a mí no me convence, porque de entrada a la iglesia, desde la calle, hay una grada que le han dado de lado y lo que han hecho, han cerrado esa puerta y han hecho como un pasadizo interior por donde sacan los carros de las procesiones. O sea, es una pista y aquello realmente al mismo es, desde mi punto de vista, es un poco disparatado. El retablo estaba allí, me acuerdo que lo quitaba de medio mientras estuvimos haciendo la obra y tengo fotografías.